Dinámicas poblacionales y de demografía evolutiva para la gestión y la conservación de especies. ¿Qué es la dinámica poblacional? La dinámica poblacional es la rama de la ecología que estudia la estructura y dinámica de las poblaciones. ¿Qué es una población? Podemos definir una población como el conjunto de individuos de una misma especie que habitan un mismo lugar en un mismo tiempo. Además, este conjunto de individuos comparten recursos alimenticios y al reproducirse intercambian información genética. Se debe tener en cuenta que el tamaño de una población puede variar en forma notable a través de los años. Esta variación puede tener efectos profundos, tanto positivos como negativos, sobre las poblaciones de otras especies. Entonces, es importante realizar estudios de parámetros demográficos como la supervivencia, el éxito reproductor, la distribución o la dispersión, ya que esto nos permite conocer e identificar el futuro de una determinada especie, así como detectar aquellos puntos donde es conveniente actuar para asegurar el mantenimiento de una población. Dentro de los modelos de crecimiento poblacional hay 4 parámetros que afectan al tamaño de las poblaciones. Entre estos están la natalidad, la mortalidad, la emigración y la inmigración. Además, a partir de estos 4 parámetros podemos sacar una ecuación para poder hallar el tamaño de la población actual de cualquier especie, donde n ahora es el tamaño de la población actual que vamos a hallar, sumándole al tamaño de la población anterior la natalidad, luego restándole la mortalidad. Seguidamente se le suma la inmigración y se le resta por último la emigración. Después de determinar el tamaño de la población actual, se puede determinar también el tamaño de una población futura, utilizando la siguiente ecuación, donde n futuro es el tamaño de la población que vamos a hallar, sumándole al tamaño de la población actual la natalidad, luego restándole la mortalidad, seguidamente se le suma la inmigración y se le resta por último la emigración. El principal objetivo de la ecología es describir, explicar y entender la distribución y abundancia de los organismos y la manera en que estos procesos demográficos son influenciados por los factores ambientales. Explicación de los parámetros primarios de una población que influyen directamente sobre la estructura de una población. Densidad, número de organismos dividido en unidad de área o de volumen. En este esquema lo que se quiere mostrar es que la natalidad y la inmigración son 2 factores directamente proporcionales a la densidad poblacional, ya que si alguno de los 2 o ambos factores aumentan o disminuyen, la densidad poblacional por consiguiente también lo hará. Esto no ocurre con la mortalidad y la emigración, ya que estos 2 factores son inversamente proporcionales a la densidad poblacional. Esto quiere decir, por ejemplo, que si los 2 factores aumentan, la densidad poblacional se verá disminuida. Natalidad es la producción reproductiva de una población. Natalidad máxima es la producción teórica máxima en condiciones ideales y esta debe carecer de factores limitativos. Natalidad ecológica es el incremento de la población en condiciones ambientales reales. No constituye una constante y varía con el volumen y la composición de la población y las condiciones del medio. Mortalidad. Número de organismos de una población que muere dividido en unidad de tiempo. A continuación, se muestra un modelo de la estructura y dinámica de una población de ratas basado en el ciclo de vida. Los puntos representan diferentes estadios del ciclo de vida de la rata y las flechas representan los cambios posibles a partir de cada uno de estos estadios. Por ejemplo, un lactante puede pasar al estadio infantil o puede morir. Un adulto puede morir, pasar al estadio senil y puede producir nuevos individuos del estadio lactante. A partir de este gráfico podemos razonar que una población de ratas que aumenta explosivamente probablemente tenga una alta tasa de reproducción y bajas mortalidades. Inmigración es la llegada de organismos a una zona ocupada por una población.
Emigración es la salida de organismos de una zona ocupada por una población. Parámetros secundarios de una población son características dinámicas de las poblaciones que no influyen directamente en su estructura. Distribución etaria. Este parámetro se basa en la proporción entre individuos de diferentes edades. Usualmente, una población que se expande con rapidez implica una gran cantidad de individuos jóvenes. Una población estable comprenderá una distribución más balanceada en términos de edad, mientras que una población en decadencia tendrá un mayor número de individuos viejos. Distribución espacial es la manera en que los individuos ocupan el espacio. La distribución espacial puede obedecer a las siguientes causas. Primero, obtención de recursos para satisfacer sus necesidades. Segundo, posesión de áreas con mejores condiciones ambientales. Tercero, características instintivas de atracción social. Cuarto, procesos de reproducción. La distribución espacial puede ser uniforme, al azar o aglomerada. Distribución uniforme, donde la competencia es activa, la distribución de recursos es escasa o donde existe un antagonismo positivo que produce un espaciamiento. Distribución al azar, donde el medio tiene características homogéneas muy poco frecuente. Distribución aglomerada. Es la más común y obedece a la distribución heterogénea de los recursos. Los individuos tienden a formar grupos con el fin de protegerse y resolver problemas comunes. Proporción de sexos. Normalmente la proporción de sexos entre los organismos tiende a ser balanceada. No obstante, no es raro que nazcan más individuos de un sexo que de otro. La unidad reproductiva en una población son las hembras, y eso está fuertemente ligado a la competencia entre machos a la hora del apareamiento. Potencial biótico. Capacidad de los organismos de reproducirse en condiciones óptimas o ideales. Es un concepto teórico que involucra la ausencia de factores como la depredación, enfermedades o competencia que en condiciones normales limitan el crecimiento de la población. Resistencia ambiental. Así se le denomina a la totalidad de los factores que operan sobre una población y causan muerte o emigración. Factores extrínsecos. Se operan en la población desde el exterior, como el clima y la competencia interespecífica. Factores intrínsecos. Si se generan dentro de la propia población, como las enfermedades y la competencia interespecífica. Formas de crecimiento. Exponencial o logarítmica. En esta forma, el medio no limita el crecimiento de la población. Como se puede observar en el esquema, en la fase inicial el crecimiento es lento y en la fase exponencial o logarítmica el crecimiento es acelerado. Sigmoidal. En esta forma, la capacidad de carga del ambiente limita el crecimiento de la población. Como se puede observar en el gráfico, se caracteriza por la presencia de una tercera fase, la del equilibrio en el crecimiento. La importancia de la ecología y el estudio dinámico demográfico para la conservación de las especies silvestres se centra en evaluación de la estructura y la dinámica de poblaciones de animales y plantas amenazados o en peligro de extinción, identificación de los mecanismos que determinan la estructura de las redes en diferentes comunidades, estudio de los caracteres morfológicos y anatómicos de plantas y animales, funcionalidad de la red, papel de las especies que la forman y consecuencias de la posible extinción de una de estas especies, evaluación del impacto de diferentes tipos de perturbación en los ecosistemas, pérdida del hábitat, introducción de especies exóticas, etc.